Es que si cerramos los ojos, Camilo, y nos acordamos qué estaba pasando en abril del año pasado, el mundo se iba a acabar. El mundo literal se iba a acabar. Entonces, lograr tomar la decisión de hacer Colombia Moda Digital, de mandar un mensaje de esperanza a la gente, de que las cosas sí se pueden, creo que es algo que salió supremamente bien. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business Trip, una serie que hemos diseñado entre BMW y Latem para mostrarles a todos ustedes cómo se conducen, cómo se manejan las empresas más importantes de Colombia. Siempre abordando temas importantes relacionados con el mundo del management, el leadership y el emprendimiento. En el episodio de hoy tengo un gran invitado. Él es Carlos Eduardo Botero, es el presidente de Inexmoda. Voy a estar recorriendo las calles de Medellín con él para que nos cuente no solamente las estrategias utilizadas por él como líder y por Inexmoda para hacerle frente a la pandemia ocasionada por el COVID-19, sino para que nos cuente un poquito sobre todo el tema de Colombia Moda, Colombia Tex, la transformación digital que tuvo la marca como tal y las apuestas en temas de sostenibilidad, innovación, transformación digital, competitividad, calidad que se vienen para este año 2021. Así que vamos por él. Hola Carlos. Hola Cami, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Cómo van las cosas? Qué berraquera de carro, hombre, y que sea híbrido me parece que es maravilloso. Coherencia con lo que vamos a hablar de sostenibilidad. Ah, no, la apuesta es esa. Oye, qué bueno tenerte como invitado en Business Trip, que nos acompañes y vamos a recorrer Medellín y hablar un poquito de varios temas importantes. No, muchas gracias Cami a vos, hombre, por la invitación. Y listo, vamos aquí Vamos a dar una vueltica aquí mientras este muchacho se nos corre. Bueno, Carlos, antes de que hablemos un poquito de moda, de sostenibilidad, de todo lo que ha pasado el último tiempo, yo quiero que nos cuentes y que me cuentes quién es Carlos, o sea, y cómo llegas a la posición actual como presidente de Inexmoda y demás. Mira, Camilo, yo soy pereirano. Yo nací en Pereira, en un hogar de 3 hermanos. Yo soy el mayor. Luego viene mi hermana Adriana. Y luego, después de 10, 11 años, vino mi hermano Andrés. Adriana vive en Pereira. Andrés, mi hermano, vive aquí en Medellín. Mi mamá vive en Pereira. Mi papá falleció hace 1 año y medio en Pereira. Allá estudié en el colegio Calasanz. Luego me vine para Medellín a estudiar Administración de Negocios en EAFIT. Y claramente pues tenía como esa vocación del mundo empresarial. Me gustaba mucho ese tema, sobre todo poder como contribuir y aportar un poco como al desarrollo de la sociedad, de las personas, de acompañarlas. Y ahí había decidido que ya era el momento de estudiar nuevamente y me fui para Inglaterra a hacer una maestría en negocios internacionales. Y estando allá, Camilo, pues me ponía yo a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me mueve? Y me marcaba muy fuerte el tema del sector público, ¿cierto? Yo me acuerdo cerrando los ojos diciendo, ¿yo qué quiero hacer? ¿Qué me emociona? Y el tema de lo público me apasionaba muchísimo. Luego regresé entonces al país, después de 1 año y medio de vivir por fuera, y en ese momento habían pasado las elecciones para gobernador y alcalde, y un primo mío, amigo de Luis Carlos Villegas, en ese momento presidente de la ANDI, era muy amigo del gobernador que había ganado. Entonces, pues yo estaba en la búsqueda de entender qué quería hacer. Había tenido unas entrevistas profesionales, pero no me movían. Y el primo mío, el Luis Carlos Villegas, le preguntó al primo mío, le dijo, oye, pregúntale a Carlos Eduardo que si quiere ser secretario de Hacienda del departamento de Risaralda. Y yo le dije, pues yo no conozco nada de Hacienda Pública, pero me interesa. Y me entrevistó el gobernador. ¿Cuántos años tenías?
Ahí tenía yo 26, 27 años. Okay. Y aquí va la primera enseñanza, Camilo. Y es que el gobernador me preguntó, ¿usted qué sabe de Hacienda Pública? Yo no lo conocía a él, ni siquiera había votado por él, que yo estaba fuera del país. Y le dije, gobernador, no sé nada, pero aprendo. Y el tipo se la jugó conmigo, Camilo. Qué bueno. Entonces, mira, que uno que en la vida necesitas gente que crea en uno. Oportunidades. ¿Cierto? Y uno también cómo le da oportunidades a las personas. De ahí entonces Luis Carlos Villegas conoció mi trabajo. Estaban creando la Cámara del Sector Textil Confección en la ANDI. Me invitó a participar en el proceso. Fui seleccionado y ahí duré 8 años en la ANDI. Y los empresarios de Inex Moda pues conocían mi trabajo porque nos concentramos mucho en todas las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y me invitaron también a participar entonces en el proceso de Inex Moda. Estoy hablando del año 2008, ¿sí? Y bueno, ya llevo 13 años al frente de esta gran institución. Oye, ¿cuál ha sido? Yo sé que son muchísimos, Carlos, pero el principal aprendizaje en este recorrido, en esta vida profesional exitosa. Yo diría que la importancia de la formación, es muy importante formarnos, ¿cierto? Para uno adquirir mundo y adquirir como conocimiento. Lo segundo, creer en la gente y trabajar con la gente. Yo pienso que en las organizaciones o en los emprendimientos, lo más valioso que puede pasar es que si una persona se retira por algo, nos diga, hombre, gracias porque esta compañía me cambió la vida, me cruzó la vida, me hizo crecer. Entonces yo creo mucho en la gente, ¿cierto? Las marcas de las compañías son muy importantes, pero si no hay un talento humano, primero que todo que esté conectado con el propósito superior de esa compañía, ¿cierto? Y que las compañías también entiendan que hay que invertir en el talento humano. Oye, Carlos, yo te conozco ya hace varios años atrás, sabes que te admiro muchísimo y que he seguido tu trabajo todos estos años. Dime algo que hayas hecho especialmente bien, que tú digas, esto yo lo hice especialmente bien y ha significado el éxito en mi carrera profesional, en los últimos 10 años, en la última década. Yo diría que entender el rol en el cual nos ha puesto la vida, ¿cierto? Entender que ser director, ser gerente, ser presidente de una compañía no es un acto per se para tener visibilidad del cargo, sino entender que ese es un instrumento y una herramienta que la vida te ha puesto, ¿cierto? Y vuelvo, insisto, para lograr cruzarle la vida a las personas, lograr impactar a las personas. Y en esa pregunta que me estás haciendo, yo diría que el año pasado lo que hicimos con Colombia Moda en una época tan complicada que estábamos viviendo, es que si cerramos los ojos, Camilo, y nos acordamos qué estaba pasando en abril del año pasado, el mundo se iba a acabar. El mundo literal se iba a acabar. Entonces, lograr tomar la decisión de hacer Colombia Moda Digital, de mandar un mensaje de esperanza a la gente, de que las cosas sí se pueden, creo que es algo que salió supremamente bien. Y Inex Moda en eso ha sido siempre muy, muy portador de buenas noticias, un portador de optimismo, un portador de que las cosas sí se pueden hacer. Y nuestra organización yo la defino como una organización de verdad optimista, con unos valores claros y con un propósito superior muy definido, que nos los cuestionamos el año pasado cuando pasó todo esto, ¿cierto? Para saber si la estructura de nuestra institución era suficiente para enfrentar lo que estaba pasando en el mundo a raíz del COVID-2019. Magnífico, ya estamos hablando de los años anteriores, vámonos por ahí, cambiemos esa vertical y hablemos de cuando llega todo el tema de COVID. Entonces, normalmente Colombia Texas en el mes de enero, Colombia Moda julio, agosto normalmente. Sí. La pandemia llega en abril más o menos, aproximadamente. ¿Cómo reciben ustedes esa noticia venga, llega una pandemia que todos pensábamos y creíamos que era transitorio, unas semanas, un tiempo, pero esto empieza a alargar y demás? ¿Cómo fue eso al interior de Inex Moda, Carlos? Me voy a retroceder un poquito antes del momento de la pandemia. En Inex Moda siempre habíamos considerado lo importante
de tener una visión muy amplia, ambiciosa de lo que debería ser la institución. Y en ese orden de ideas, tener alianzas internacionales lo considerábamos estratégico. Empezamos a revisar en el mundo quién podría ser aliados importantes y después de mucho rato, con Messe Frankfurt, que es el operador de ferias del sector textil-confección más grande del mundo, logramos encontrar en qué podíamos hacer una alianza. Y definimos que íbamos a tener una feria que ellos tienen muy exitosa que se llama Heim Textil, que es una feria de hogar supremamente exitosa, líder en el mundo. La íbamos a hacer en Colombia con una mirada a América Latina. Entonces el año 2020, Camilo, empezó espectacular. El 8 de enero estábamos firmando la alianza en Frankfurt, después de 8 años de estar trabajando en ese tema. Luego vinimos a Colombiatex, hicimos el lanzamiento en medios de la alianza. Colombiatex 2020 fue espectacular. Todos los empresarios, compradores estaban supremamente optimistas de lo que iba a ser el año. Entonces, el año empezó maravilloso y dijimos, no, pues esto va a ser un año espectacular. Luego, y mirá lo que es, no sé si la inocencia, Camilo, o el optimismo, yo tuve que ir a Europa entre enero y febrero 2 veces. Y yo sí veía cuando me estaba arreglando en la habitación, que siempre pongo como noticias, que lo del virus y lo del COVID, yo, qué pesar esta gente, hombre, estos chinos y estos europeos, cómo los cogió este virus tan impresionante. Pero jamás se me pasó por la cabeza que eso iba a llegar a Colombia. Inclusive asistimos a una feria y nos pusimos tapabocas. Y después le pregunté yo al equipo de Inexmoda con el que está venido, ¿ustedes les pasó por la cabeza? Y yo, no, Carlos Eduardo, a ninguno. Bueno, entonces llegamos aquí, todo este tema, y empieza esto en marzo, ¿cierto?, a enredarse. Y acordémonos pues que a principios de marzo empiezan los primeros contagios y ya anuncian el cierre del país y nosotros tomamos la decisión el 16 de marzo a las 9 de la mañana cerrar las oficinas de Inexmoda. E inmediatamente creamos tres grupos mejor, uno que se encargara de la crisis, otro que se encargara de mantener el relacionamiento con el equipo interno de Inexmoda y con la comunidad empresarial, y un tercer grupo que se encargara de mirar el futuro, se encargara de mirar qué estaba pasando en el mundo. El Asia ya venía mucho más avanzado en ese tema. Nos conectamos nosotros pertenecemos a 2 grandes asociaciones gremiales mundiales, una que es la de Federación Mundial de la Industria de la Confección y otra que es de todo el tema de ferias y eventos a nivel global. Entonces asistimos a muchas conferencias, cerramos las oficinas. Afortunadamente el año anterior habíamos hecho una inversión en infraestructura, en equipos, en tecnología. Entonces simplemente fue coger nuestros equipos portátiles y acelerar un poquito, pues, pero bien. Sí, y cerramos las oficinas el 16 de marzo a las 9 de la mañana, pensando en la salud de nuestros colaboradores. Luego empezamos entonces a... Que las oficinas son relativamente nuevas, sí, también, claro, o sea, total, también hubo una inversión importante ahí. Pero ahí, Camilo, la prioridad, y siendo coherente con lo que hablábamos al principio, los colaboradores teníamos que cuidarnos, ¿cierto? Porque al final del día es la razón de nuestra institución, la gente. Entonces cerramos y nos dedicamos a estudiar, a aprender, a entender, a mirar qué estaba pasando. Y esto era una situación en que era nueva para el mundo. Fueron 3 semanas muy complejas, Camilo, muy complejas, desde ese 16 de marzo hasta la primera semana de abril. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer? Y dije, vamos a hacer Colombia Moda Digital. Necesitamos hacerla, necesitamos mandar un mensaje de esperanza a la gente, ¿cierto? Y empezamos a mirar cómo funcionaba, cuál era la tecnología, ¿cierto? Y a vender esta idea a tu equipo interno, al consejo directivo y a la comunidad empresarial. Sí, porque nunca se había hecho, No, o sea, no, siempre jamás, la feria ha sido... Y Camilo, lo que nos decía la gente era, hombre, Carlos Eduardo, no te enredes con eso, deja eso para el año pasado, el año entrante. No te enredes, deja eso para el segundo semestre, ¿cierto? Pero realmente esto iba avanzando muy y no iba a haber segundo semestre. De esa manera alcanzamos pues a reservar algunos espacios en Plaza Mayor para septiembre, me acuerdo, ¿sí? Y la gente nos decía, no, hombre, no te enredes, no hagas eso. Yo les decía, hombre, lo fácil es eso. No hacer la feria es lo fácil. El reto, no hacer la feria es lo fácil. Es ser divergente y nos metimos, generar impacto. Una de las cosas importantes de Inexmoda que ratificamos con esta pandemia es la velocidad, la capacidad de reacción.
la velocidad de montar los proyectos, ¿cierto? Y sí que sentimos un equipo consolidado trabajando para un mismo objetivo. Revisamos si el propósito superior de Inexmoda, que es conectar conocimiento para hacer vibrar el sistema moda, seguía siendo válido. Nuestros valores corporativos de excelencia, vanguardia, pasión y empatía, revisamos todo eso y nos dimos cuenta que seguía siendo vigente, que simplemente teníamos que cumplir nuestro propósito superior de otra manera, ¿cierto? Para los negocios que van de las ferias y para los negocios de transformación, que también es un área muy importante y nueva en una tarea estratégica de diversificación que nos propusimos años atrás. Entonces empezamos y el 30 de abril le presentamos al Consejo Directivo de Inexmoda el proyecto, ¿cierto? Y empezamos, hicimos el lanzamiento con los empresarios y fue así que el presidente de la República muy amablemente a través del ministro de Comercio nos invitó a su programa que tiene todos los días a las 6 de la tarde a contar que íbamos a hacer Colombia Moda como una buena noticia para Buenísimo. el país. Carlos, son muchos colaboradores al interior de Inexmoda y son muchos los líderes que tienes en la organización, muchísimos líderes. ¿Cuáles crees tú que son esos skills que tiene el líder de hoy, ese líder post pandemia? Tiene que tener una gran capacidad de visión, ¿cierto? Para mirar las oportunidades donde otros no la ven. Tiene que tener una gran capacidad de estar bien informado, ¿cierto? De mirar qué está pasando en el mundo. No puede perder esa visión global de lo que el mundo, generar muchas conversaciones. Hay que conversar con muchas personas, automotivarse permanentemente para poder ofrecer acompañamiento a personas que un día lleguen con la de capa caída o como de carriel caído, como se dice aquí en Antioquia. Tiene que tener esa capacidad de darle la mano a su equipo, más allá de su ego. Sí, yo creo que se trata también de ser creativo, innovador, de no sentarse a esperar simplemente a que otro traiga la solución, sino nosotros al interior de nuestras organizaciones proponer ideas disruptivas, ir un poquito más allá. En el caso de ustedes, pues este tema yo creo que lo digital es obvio que había que hacerlo, pero creo que lo aceleró y lo hicieron bien. Y en esa dirección te quiero preguntar precisamente por este año, este 2021, ¿cómo va a ser la feria? Ya se vienen unos meses Colombia Moda, va a ser híbrida, ya abrieron de nuevo fronteras aéreas, ya de nuevo están los eventos que se pueden realizar, que eso nos tiene muy felices a todos. ¿Cómo va a ser eso, Carlos? Un colega del equipo directivo de Inexmoda dice que este tema de la pandemia para nosotros ha sido un partido de fútbol de dos tiempos, obviamente. El primer tiempo fue el 2020, que fue un primer tiempo que sacamos con goleada. Fue un año espectacular desde todo punto de vista para Inexmoda, ¿sí? Y el 2021, que empezó más difícil, el adversario se puso las pilas, ¿cierto? El COVID, las marchas, el pesimismo de la gente, todo lo que empezó a pasar desde el 4 de enero. Es que nosotros íbamos a hacer Colombiatex físico y digital en enero, y el 4 de enero con este pico de contagio tomamos la decisión de posponer lo físico y solamente hacerlo digital. Entonces el adversario se ha puesto las pilas, Camilo, pero nosotros también como Inexmoda, y como lo acabaste de decir, está toda la estructura jurídica, ¿cierto?, para que podamos realizar Colombiatex y Colombia Moda, que vamos a hacer una edición especial. Vamos a juntar los dos eventos en Plaza Mayor de Medellín del 27 al 29 de julio, ¿cierto?, para que podamos seguir y avanzar y aportar a la reactivación económica de nuestro país con la plataforma física de Colombiatex y Colombia Moda, y obviamente también lo haremos de manera digital. Sería nuestra tercera feria digital, y esto con seguridad va a traer un gran optimismo para el sector, para la ciudad de Medellín, para el país, y yo estoy confiado que el segundo semestre será un gran segundo semestre para la economía de nuestro país. Estamos en un coche híbrido y no es porque sí, es porque siempre intento que todas estas entrevistas que hacemos tengan bastante coherencia con el tipo de invitado que tenemos. Ustedes claramente desde hace muchos años vienen apostándole al tema de sostenibilidad, pero este año la feria va a tener un componente mucho más fuerte enfocado en sostenibilidad, enfocado en medio ambiente, enfocado en muchísimas cosas. Hablemos un poquito de eso, Carlos, y ese concepto como tal. Inicialmente,
tu definición de la palabra sostenibilidad y cómo ésta se implementa articulada con la innovación, con la calidad al interior de Inexmoda. Nosotros vemos la sostenibilidad desde 3 puntos de vista, desde lo social, desde lo económico y desde lo ambiental. En ese orden de ideas, como lo dices, hemos venido trabajando desde hace rato, promoviendo a través de nuestras ferias y nuestros programas de formación, ¿cierto? La posibilidad de que entendamos que esto es un tema de negocio, ¿cierto? Ser sostenible no es un tema de moda, no es un tema, sino que los consumidores poco a poco van a ser mucho más exigentes, van a requerir mucha más transparencia en cómo se elaboran los productos, y por eso la sostenibilidad tenemos que verla desde esas 3 dimensiones: social, ambiental y económico. Y en ese orden de ideas, pues las ferias de este año y los proyectos de transformación de este año tienen un componente muy grande en materia de sostenibilidad, que además, Camilo, también se aceleró la conciencia durante la época de la pandemia, y hoy las empresas han acelerado muchísimo más poner productos en el mercado de cualquier tipo, vehículo como en el que estamos hoy, pero también el tema de la ropa, porque los consumidores están empezando a ser mucho más exigentes en ese sentido. Entonces es una apuesta importante que estamos haciendo nosotros desde Inexmoda, desde hace un rato, generando conciencia, y vamos a tener la ruta de la sostenibilidad durante esta edición también especial de Colombiatex y Colombia Moda 2021. Oye, pues Carlos, siempre un gustazo conversar contigo, hablar de diferentes temas, hablar de sostenibilidad, de management. La verdad no sabía que les había ido tan bien el año pasado. Me alegra muchísimo escuchar de parte tuya ese tema de que les fue muy bien, de que tuvieron buenas cifras, buenos resultados. Y auguro muchísimo éxito para lo que se viene. Me encanta ese tema de esa transformación digital, me fascina. Admiración total para ti y muchísimas gracias por acompañarnos a Business Trip. Muy querido Camilo, muchísimas gracias por la invitación, los felicito por esta iniciativa, este programa, y los esperamos entonces en julio en Colombia Moda y Colombiatex y todos los programas de transformación, y con seguridad vamos a ganar este segundo tiempo también. Ahí está, Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda en Business Trip de LATEM y BMW. Nos vemos.